vamos a llevar la célula. Vamos a indicar en su concepto: la célula es la unidad anatómica, fisiológica o funcional y genética de todos los seres vivos. Indicaremos que es anatómica porque va a formar parte de la estructura de todo ser vivo, ya sea de plantas y animales. También indicaremos que es una unidad funcional porque va a cumplir un papel, una función. Así, por ejemplo, como vemos aquí, las células nerviosas son las que van a transmitir los impulsos nerviosos. Y finalmente diremos genética, es la unidad genética porque se reproduce, es decir, se multiplica. También indicaremos que todo esto, vale decir, la unidad anatómica, funcional y genética, forma parte de la teoría celular. A continuación vamos a tener la explicación de la célula en su forma, tamaño y color. Voy a explicar la forma. La mayoría de las células en su inicio, en su origen, son esféricas. Van cambiando de acuerdo a la presión que ejercen sobre ella o a la función que va a cumplir, o también al contenido que se va a agregar. Así, por ejemplo, tenemos a las células musculares lisas, fusiformes. Tenemos a las células musculares estriadas que cubren nuestros músculos, alargadas. Tenemos a los glóbulos rojos viscos, bicóncavos, o sea, su forma es discoidal. Los glóbulos blancos, su forma es esférica. Los espermatozoides llevan un látigo o flagelo que les permite el movimiento. Otras células, tenemos las células cilíndricas, ¿sí?, y cilíndricas ciliadas. Estas forman parte del intestino y de la tráquea, cuyos movimientos permiten expulsar, en este caso de la tráquea, las mucosidades. A continuación voy a explicar el color de la célula. La mayoría del color, vale decir, la mayoría de las células no tienen color, son transparentes, pero existen células que presentan color debido al pigmento que tienen. Y voy a mencionar: los glóbulos rojos tienen el pigmento llamado hemoglobina. Los músculos tienen su pigmento llamado miohemoglobina. También tiene, por ejemplo, vamos a decir, a las células nerviosas envejecidas, que adquieren un color amarillo grisáceo cuando son viejas, ¿no? Cuando están dejando de cumplir ciertas funciones, adquieren un color amarillo grisáceo porque tiene pigmento que se llama lipocromo. Podemos indicar también, aparte de eso, que los vegetales tienen también color. Sabemos que los vegetales tienen lindos colores, entre ellos los más importantes podemos mencionar, por ejemplo, en todos los vegetales son verdes, porque tienen su pigmento llamado clorofila. Algunos frutos de color rojo tienen su pigmento llamado rodófilas. También existen frutos como la naranja, la papaya, el mango, que tiene un color anaranjado. Ahí lo llamamos carotenos. Por ejemplo, tenemos en la lima, en el plátano, un color amarillo y se llama xantófila su pigmento. Bueno, ahora voy a explicar el tamaño de las células. El tamaño es microscópico y macroscópico. Solamente podemos ver con el microscopio. Ejemplo, micoplasma 0,5, bacterias hasta 2 micras. Y las células eucariotas pueden alcanzar hasta las 20 micras. También podemos mencionar los glóbulos rojos, 7 micras. Glóbulos blancos, de 8 a 20 micras. Mientras hay otros, los
o sea, las que se pueden ver a simple vista. Como por ejemplo los huevos de peces, podemos ver 0,5 milímetros. Como estos de huevos de gallina que miden aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Otras fibras vegetales que miden hasta metros, hasta 5 o 6 metros, porque son fibras alargadas. A continuación vamos a explicar lo más importante de la célula, que son sus partes. Entre las partes importantes vamos a mencionar que dice la estructura básica de toda célula consta de ¿qué? Membrana. La membrana plasmática. Esta membrana plasmática o citoplasmática es una cubierta, es una película que envuelve a la célula. Contiene a todos los elementos celulares. ¿Qué funciones cumple? Vale decir, hacer que ingresen sustancias y salgan productos de desecho, o sea, transporte o intercambio de materia. No solamente cumplen ese papel, sino como hemos indicado, que protege y contiene a toda la célula. A continuación, vamos a explicar el citoplasma, la parte líquida. Esta parte líquida, semilíquido, que indican acuoso. ¿Qué quiere decir eso? Parecido a la clara del huevo. Esta tiene en su composición química ácidos nucleicos, azúcares, ácidos grasos, vitaminas, minerales. Por eso que en su función indica que allí se realizan las reacciones químicas. No solamente aquello, indicaremos también que en el citoplasma existen organelos, que posteriormente explicaré. La tercera parte importante es el núcleo, que es el material genético del núcleo, ¿no? Donde está el ARN, donde se encuentran los genes. Función es de reproducción. Gracias a esta parte, las células se pueden multiplicar. Y finalmente hablaremos de los organelos celulares, que son estructuras que van a desempeñar funciones dentro de la célula. Voy a mencionar los organelos más importantes. Voy a empezar, por ejemplo, por los lisosomas. Estos lisosomas se asemejan al aparato digestivo. ¿Por qué? Porque permite, descomponer las sustancias complejas en simples y asimilables, igual el aparato digestivo. Esa misma función cumple, entonces permite eso. ¿Qué más? Se puede comer bacterias. En el organismo recoge células envejecidas y muertas. ¿Y qué hace? Los descompone sus componentes químicos para que la célula los vuelva a reutilizar. Otro organelo importante es el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Este aparato de Golgi o complejo de Golgi cumple un papel muy importante. ¿Por qué? Porque almacena sustancias, es como un almacén, alimentos, para que cuando la célula necesite los provea también de eso, ¿no? Los ribosomas, que son organelos esféricos, son los que sintetizan proteínas. Luego, otro organismo tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son aquellos que extraen de los alimentos la energía. Por eso son acumuladores de energía y dan energía para distintas funciones que necesita la célula. Bueno, ya hemos explicado las partes de la célula. A continuación vamos a explicar tipos de célula. Existen dos tipos de célula. Las siguientes podemos indicar. Célula procariota, que es una célula menos compleja. Esta célula propia de los unicelulares, de las bacterias, ¿qué presenta? La diferencia es que su material genético o su ADN no está en un núcleo,
sino está disperso en pequeñas granulaciones en todo su citoplasma. Posee organelos, pero llamados ribosomas, nada más, no tiene los otros organelos. Como toda célula, sí presenta su membrana, su citoplasma, pero un núcleo no presenta, sino en pequeñas granulaciones. A continuación vamos a explicar las células eucariotas. Estas células eucariotas son células más complejas que las anteriores, puesto que no solamente presentan membrana, citoplasma y núcleo, sino presentan organelos que cumplen cada uno una función específica y por ende se convierten en células complejas. Y estas corresponden tanto a los animales como a los vegetales, o sea, célula animal y célula vegetal. ¿Por qué se caracteriza? Porque su material genético está encapsulado en una membrana nuclear, mientras que hemos dicho dispersa en pequeñas granulaciones o adenos, pero estos están dentro del núcleo. Posee también organelos, como ya hemos explicado, cada uno con una función específica. Es el tipo de célula que poseemos nosotros, los seres vivos, tanto animales como vegetales. Voy a explicar ahora las diferencias de célula animal y célula vegetal. Vamos a indicar, la célula animal no tiene pared celular. Vamos a decir aquí, miren, una célula vegetal tiene su pared celular. Esta es la pared celular, pero la célula animal no la posee. La célula animal no posee cloroplastos. Ya hemos mencionado anteriormente quién tiene el color verde, solamente los vegetales. Entonces, este cloroplasto solamente tienen los vegetales, los animales no la poseen. Poseen vacuolas, sí, pero estas son pequeñas y estas son vacuolas grandes, llenas de resinas o aceites, o también puede tener de agua. Mientras estas pequeñas microscópicas, gotitas de agua, gotitas de aceite, etc. Ambas tienen azúcar, pero en la célula animal el azúcar se llama glucógeno, que es un polisacárido, mientras en la célula vegetal se llama almidón. Ahí, por ejemplo, vemos en la papa, en la yuca tiene almidón, y ahí nos vamos a recordar, ¿no? Luego, como generalmente tiene la forma irregular, como hemos visto, la célula animal alargada, estrellada, etc. Mientras la célula vegetal adopta a veces una forma regular. ¿Por qué? Porque la pared celular le da esa rigidez. Ambas, ¿qué poseen? Mencionamos, ¿qué tienen? Su membrana. Ambas. Tienen su membrana, tienen su citoplasma, ambas, y tienen su núcleo. Además de eso, tienen sus mitocondrias, ambas. Gracias, eso es todo por hoy.